María Calderón Hinojosa para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Reforma Agraria en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado. Gracias, presidente. Voy a hablar a nombre de la Comisión de Reforma Agraria, que está integrada por gente muy valiosa, con mucha información y afecto por las tierras de propiedad comunal y social. Es a nombre de 52 millones de habitantes, de casi 5 millones de titulares de derechos y de 1.6 millones de pequeños propietarios. Es una pequeña reforma propuesta desde el año 2012, pero que con ella queremos iniciar a hacer visible el tema agrario, no porque haya terminado el reparto agrario, está terminado el asunto agrario, por lo contrario. Empezamos hoy a hacer un trabajo muy serio y a fondo para que haya mejores oportunidades de vida de quienes tienen los derechos a la tierra. Y a esta Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Estudios Legislativos les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción cuarta al artículo 116 de la Ley Agraria y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En noviembre de 2012, el senador Alejandro Encina Rodríguez, integrante del grupo parlamentario entonces de PRD, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción cuarta al artículo 116 de la Ley Agraria y adicionan distintas disposiciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Esta iniciativa busca fortalecer la política en materia de protección de áreas naturales, estableciendo la denominación de áreas de conservación. De igual forma, busca establecer que en las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción se lleven a cabo a través de los programas de ordenamiento ecológico, incluyendo las tierras comunales y ejidales y la propiedad privada. En las dos últimas décadas, el acelerado crecimiento demográfico y su visible concentración en las zonas urbanas, junto con la demanda de alimentos, vestido, energía y muchos otros satisfactores que demanda el desarrollo tecnológico, ejercen una fuerte presión sobre el espacio rural para ser usado en actividades que no tienen ninguna relación con su vocación natural, que si bien necesarias y justificables, estas deben ser reguladas de tal modo que se reduzca su impacto ambiental negativo. Desde esta perspectiva, varios ordenamientos legales atienden la protección del medio ambiente. A nivel constitucional, el párrafo quinto del artículo cuarto establece el derecho fundamental de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Asimismo, determina que el Estado garantizará el respeto a ese derecho. El artículo 27 de nuestra Constitución establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo a la propiedad privada. Lo anterior tiene el propósito de llevar a cabo un adecuado ordenamiento territorial para que de forma equilibrada, equitativa y sustentable se dé un continuo desarrollo económico y social de nuestro país. En este tenor de ideas, es de destacar que la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, además sus disposiciones sobre orden público e interés social. Estas Comisiones Unidas coinciden con el senador iniciante en que si bien actualmente el 12% del territorio nacional se encuentra bajo alguna categoría de protección pública como reservas de la biosfera, parques nacionales, santuarios de vida silvestre, entre otros, sigue siendo imperativo incrementar esta superficie. Lo anterior dándole la justa importancia a la conservación de la biodiversidad y su aprovechamiento racional como promotores del desarrollo sustentable. Asimismo, quienes suscribimos el presente dictamen concordamos con el senador promovente sobre la relevancia que ha tomado el ordenamiento ecológico del territorio para definir y orientar acciones que hagan posible un uso racional del espacio terrestre, dotando de instrumentos para la determinación de los lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y para la localización de actividades productivas y de asentamientos humanos. En este sentido,
No debemos olvidar que entre 10 y 12% de las especies del planeta se distribuyen en el territorio nacional y que de igual forma 32% de la fauna nacional de vertebrados es endémica de México, lo que posiciona al país como el tercer país megadiverso en el mundo, pues ocupa el primer lugar en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas. Además, en el territorio están presentes los 5 tipos de ecosistemas, 9 de los 11 tipos de hábitat, 51 de los 191 ecorregiones identificadas y 25 de las 28 categorías de suelos reconocidos. Las Comisiones Unidas que dictaminan reconocen la importancia de regular dentro de la ley agraria en materia de preservación y conservación de ecosistemas y hábitats naturales. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que para tener éxito en la conservación de los ecosistemas naturales se debe informar y obtener una aprobación consensuada de los sujetos directamente afectados. Un instrumento ideal para complementar la Estrategia Nacional de Conservación de Especies y Ecosistemas en México es destinar voluntariamente predios a la conservación, por lo que quienes suscribimos el presente dictamen creemos que tal propuesta debe incorporarse en los artículos 23, 79 y 121 de la Ley Agraria para plasmar dentro de este ordenamiento el que los ejidatarios comuneros y pequeños propietarios puedan destinar áreas voluntariamente a la conservación de la manera siguiente. Artículo 23, fracción quinta, tratándose de las tierras de uso común, aprobación de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, así como de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute de terceros. 10ª, delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común, así como su origen, su régimen de explotación o de conservación. Artículo 79, terminaría diciendo o destinarlos voluntariamente a la conservación, y artículo 121 se agrega un párrafo. Asimismo, el dueño o poseedor podrá destinar áreas voluntariamente a la conservación, ya sean tierras agrícolas, ganaderas o forestales. La conservación de los recursos naturales es de vital importancia en virtud de que los ecosistemas proporcionan bienes y servicios ambientales, siendo indispensables para la preservación del patrimonio natural y cultural de la nación. Además de ello, las áreas naturales han sido fuente inagotable de proyectos de investigación y ofrecen oportunidades para la recreación, el turismo y son una fuente insustituible para la mitigación y adaptación al cambio climático. Las acciones y políticas públicas que se implementan desde el Estado deben necesariamente invitar a la participación de todos los actores de la sociedad, como sucede ya en la Constitución de Áreas Naturales Protegidas, pues como atinadamente menciona el senador iniciante, en mayo de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, que tuvo por objeto el fortalecimiento jurídico de la certificación voluntaria de predios como medio para complementar la política en materia de áreas naturales protegidas, creando las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Dicha reforma impulsó la participación en la toma de decisiones de los dueños de la tierra y de la sociedad en general en la conservación de los recursos naturales. Así, las áreas destinadas voluntariamente a la conservación representan una alternativa de conservación para las comunidades, organizaciones sociales, personas morales, públicas o privadas y de todas aquellas interesadas en destinar voluntariamente a la conservación predios de su propiedad mediante un certificado que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por medio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, donde esta última funge como fedatario de la voluntad de los propietarios en proteger el patrimonio natural de sus predios. Una característica importante de la conservación voluntaria es que son los mismos propietarios quienes definen sus estrategias de manejo para la adecuada administración de aquellos predios que logren la certificación, pues estos necesariamente deben tener las características y elementos biológicos originales de cada región, sin que hayan sufrido ningún cambio o casi no se hayan modificado. Según datos de la CONAM, existe un importante número de reservas privadas o comunitarias que se han certificado en el lapso entre junio de 2002 y abril de 2013, con un total de 342 áreas certificadas en 19 estados del país, las cuales equivalen a más de 378,000 hectáreas. Por otra parte, en el considerando tercero del presente dictamen ya se ha resaltado la importancia de México como un país megadiverso y de ahí la relevancia que alcanza el tema medioambiental, más aún cuando se tienen cifras tan altas de deforestación.
Quienes integramos estas comisiones unidas estamos claros de que un gran porcentaje de la biodiversidad se encuentra en terrenos de propiedad social, pues representa cerca del 53% de la tenencia de la tierra en México, albergando alrededor del 80% de bosques y selvas del país. De igual forma, la propiedad privada ocupa el segundo lugar respecto de la tenencia de la tierra, al ostentar casi 37% del total de la superficie territorial del país. Por esta razón encontramos atinada la propuesta del senador iniciante en tratar de definir con mayor claridad dentro de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente la participación de estas dos formas de tenencia de la tierra en la conservación de las riquezas naturales de la nación, respetando el espíritu de la reforma del senador promovente, quien dentro de su exposición de motivos alude reiteradamente al fortalecimiento de la certificación de áreas destinadas voluntariamente a la conservación como medio para complementar la política en materia de áreas naturales protegidas. Es que quienes suscribimos el presente dictamen consideramos pertinente reformar los artículos 47, 77 bis, primer párrafo y fracción G de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de definir con mayor claridad de la ley la participación de los ejidos y comunidades agrarias en el destino de tierras de conservación acordes con el ordenamiento ecológico del territorio que corresponda. Por lo tanto, invitamos a que nos acompañen en la aprobación de esta reforma a la Ley General de Equilibrio y a la Ley de Reforma Agraria. Es cuanto, presidente. Gracias a usted, senador.